Hoy, en nuestra búsqueda de la verdad, vamos a desafiar una norma social. ¿Se alinea el mensaje de la Biblia con el actual auge y aceptación de la comunidad LGBTQ+? ¿O lo contradice? Acompáñenme mientras abrimos la palabra de Dios y estudiamos la Escritura. Pero antes de hacerlo, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias de corazón por el mensaje de la Biblia. Es una luz en el camino. Atraviesa las tinieblas, nos revela tus verdades divinas. Guíanos mientras la estudiamos. Abre nuestros corazones para comprender tu palabra sobre este tema tan vital e importante. Permíteme presentarlo con amor, bondad y compasión, pero con la claridad de la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido aparte de Jesús, dijo lo siguiente en el libro de Eclesiastés. Busquemos Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 7. Salomón explica que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y ese versículo ha estado resonando en mi mente. Tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar. ¿Por qué me he decidido a hablar sobre este tema? Existen varios motivos específicos que me mueven a hablar sobre ello. En primer lugar, estoy preocupado. Preocupado por la dirección que está tomando nuestra sociedad. Preocupado por cómo esa dirección afecta a la iglesia que amo. Me preocupa la siguiente generación. Me preocupan los jóvenes adultos que se están empapando de un mensaje que puede no coincidir y no coincide con las Escrituras. Estoy preocupado por los niños y niñas cuyas mentes están siendo saturadas con información relativa a la comunidad LGBTQ+. Ya ve, estoy preocupado. Y es por esa preocupación, por ese cuidado, por ese amor que hablo hoy. Ahora bien, hay ciertas cosas que me han llevado a esta conclusión de que es hora de hablar. Permítanme darles algunos ejemplos de ello. He aquí algunos incidentes recientes que me han motivado a abordar esta cuestión de la sexualidad humana. En primer lugar, el 3 de julio de 2023, el New York Post informó de que en la reciente marcha Drag Queen de Nueva York, los activistas corearon las siguientes palabras: "Estamos aquí, somos queer, y vamos a por vuestros hijos". Esto me pareció escandaloso. Es chocante, pero no sorprendente. En los últimos años, una retórica tan contundente y escandalosa se ha convertido en algo habitual. Hace 2 años, el coro de hombres gays de la ciudad de San Francisco publicó un vídeo en YouTube en el que 81 de sus miembros cantan una canción con el estribillo: "Convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, silenciosa y sutilmente. Apenas te darás cuenta". ¿Has seguido algunos de los debates que están teniendo lugar en las escuelas públicas, donde niños pequeños de entre 4 y 8 años están obligados a recibir y leer libros sobre relaciones transgénero y LGBTQ+, además de ser introducidos a fantasías sexuales desde una edad extremadamente temprana? Los niños están aprendiendo sobre el matrimonio gay, sobre pronombres preferidos y sobre la identidad de género. Todo gracias a estos libros infantiles que se colocan de forma intencional en nuestras escuelas con el fin de adoctrinar a nuestros hijos, siguiendo una agenda no bíblica. Aquí les comparto un ejemplo de ello. Es un libro llamado I Am Jazz. El libro dice: "Tengo cerebro de chica, pero cuerpo de chico". El libro explica que esto se llama transgénero, que yo nací así. Esto es algo fascinante. Ahora explico el por qué. En un estudio reciente, entre el 65 y el 94% de los niños que afirman tener un género distinto al biológico de su nacimiento. Es decir, una niña con disforia de género afirma que es un niño. Afirma que tiene el cuerpo de una niña, pero que en realidad es un niño. Pues entre el 65 y el 94% de ellos
Más adelante, cuando llegan a la adolescencia, reconocen que son una chica en el cuerpo de una chica o un chico en el cuerpo de un chico. Vuelven a su sexo biológico. Ahora bien, si nacieron así, es decir, si nacieron transgénero, eso no debería estar pasando. I Am Jazz es un libro de 32 páginas. Fue publicado en 2014 y se distribuyó en muchas de las escuelas públicas de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar a niños de 4 a 8 años. Recibió varios premios, incluyendo el premio de la American Libraries Association Rainbow Project Book List en 2015. Fue uno de los primeros libros en influir sobre los niños a favor del estilo de vida LGBTQ+. Hoy en día, si buscas en Google I Am Jazz y otros libros relacionados, encontrarás decenas y decenas de libros dirigidos a los niños para cambiar su mentalidad con relación a sus actitudes LGBTQ. Jared Eckert ha sido asistente de investigación en la Fundación Heritage. La Fundación Heritage es una fundación prominente en los Estados Unidos que trata de preservar los valores americanos. Eckert es uno de sus investigadores más prominentes, y esto es lo que dijo en una ocasión. A los niños cada vez más se les dirige contenido de naturaleza sexual, bajo el pretexto de aportarles una educación sexual integral, o la inclusividad. Más allá del contenido sexual que es inapropiado para los niños, hay que tener en cuenta el impacto sobre la salud mental. Escuchen lo que Eckert dice sobre los problemas de salud mental relacionados. La investigación demuestra que la exposición temprana a contenido sexual está vinculada a una mala salud mental, a comportamientos sexuales de riesgo e incluso a la adicción a la pornografía en la edad adulta. Según Eckert, hay 3 problemas principales. 1. La mala salud mental. 2. El comportamiento sexual de riesgo. Y 3. La pornografía. Ahora bien, aunque los niños no entiendan del todo lo que ven o escuchan a una edad tan temprana, esa información les influye y les afecta de manera muy significativa. Según Eckert, al incluir o promover este tipo de libros en las aulas, las escuelas están perjudicando a sus hijos en lugar de ayudarlos. Una de las cosas que he estado analizando es cuál es la estrategia maestra de algunos de los líderes de la comunidad LGBTQ para influir en los Estados Unidos. ¿Cómo se cambia la cultura de Estados Unidos? ¿Qué tipo de cosas hace para lograr ese objetivo? Marshall Kirk y Erastus Peel, defensores de LGBTQ+, escribieron un artículo titulado The Overhauling of Straight America, y me quedé fascinado al leer lo que decían en el artículo. Hablan de su estrategia para cambiar la actitud estadounidense hacia el estilo de vida LGBTQ. Dicen que el lugar desde el que se habla es importante. El hogar estadounidense promedio pasa más de 7 horas diarias viendo la tele. Estas horas abren una puerta al mundo privado de los heterosexuales, por la que se podría introducir un caballo de Troya. Así que esto es lo que están haciendo. Están tratando de influir en la conversación pública. Y la idea es hablar de este estilo de vida alternativo en todos los lugares que puedan y en particular influir en los medios de comunicación, porque cuanto más se influye en los medios de comunicación, más se puede cambiar la mentalidad de las personas. Y continúan diciendo que, hasta ahora, el Hollywood gay nos ha proporcionado nuestra mejor arma encubierta en la batalla para desensibilizar a la corriente dominante. Poco a poco, en los últimos 10 años, se han ido introduciendo personajes y temas homosexuales en programas de televisión y películas. En general, el impacto ha sido alentador. Bueno, es alentador si se quiere influir y cambiar los valores de Estados Unidos. ¿Se ha fijado en el gran número de personajes en la televisión que se identifican con este estilo de vida alternativo LGBTQ? Son muy significativos. Así que cuando eché un vistazo a cómo este estilo de vida y sus promotores estaban tratando de cambiar el pensamiento de los estadounidenses
y cómo estaban tratando por todos los medios de influir en los medios de comunicación para hacer oír su voz. Sentí que una voz de la palabra de Dios debía hablar. Sentí que debíamos permitir que la palabra de Dios influyera en nuestro pensamiento. Cuando hay un esfuerzo coordinado y conciso para transformar nuestra cultura, impactar a nuestros hijos, insensibilizar nuestras conciencias, ha llegado la hora de hablar. Cuando los medios de comunicación están saturados de programación antibíblica, con el propósito específico de influir en nuestros pensamientos con respecto al estilo de vida LGBTQ+, es hora de hablar. Cuando los libros que promueven este estilo de vida se introducen en nuestras escuelas para influir en nuestros hijos a una edad muy temprana, uno no puede permanecer en silencio. Es hora de alzar la voz. Cuando los grandes distribuidores promueven una agenda del orgullo dirigida a nuestras familias, es hora de alzar la voz. Cuando la cultura afecta a los jóvenes y se filtra en nuestras iglesias e instituciones educativas, es hora de alzar la voz. Así que nos preguntamos, ¿qué enseña la Biblia sobre la sexualidad? ¿Qué enseña la Biblia sobre los matrimonios del mismo sexo? ¿Hay personas que nacen con atracción por el mismo sexo? ¿Hay personas que físicamente son niños, pero psicológicamente son niñas? ¿Es posible el cambio? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Bueno, en primer lugar, permítanme decirles lo que no es la respuesta cristiana. Como cristianos, condenamos toda violencia contra cualquier ser humano. No solo es inapropiado, sino que es una violación de la ley moral de Dios. Recuerde que en Romanos 5, versículo 8, la Escritura habla de Jesús. El apóstol Pablo está hablando de Cristo, y dice, «Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Cristo murió en nombre de toda la humanidad. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza humana caída. Todos y cada uno de nosotros tenemos impulsos o propensiones hacia el mal. Así que como cristiano, tú y yo no podemos tener ninguna superioridad sobre otra persona y mirarla con odio debido a sus acciones. Porque cada uno de nosotros tiene impulsos o propensiones que pueden no estar en armonía con la voluntad de Dios, y no están en armonía con la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, como Jeremías dice en el capítulo 17, verso 9, tiene un corazón que es engañoso sobre todas las cosas y profundamente perverso. Así que la Escritura, la Biblia, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, de acuerdo con Romanos 5:8, que acabamos de leer, en su amor divino, en su gracia y misericordia, Jesús dejó la gloria del cielo y se hizo carne, habitó entre nosotros y enfrentó todas las tentaciones que enfrentaríamos nosotros, y fue victorioso sobre el maligno. Así que no hay lugar para el odio. Si Jesús amó incluso a sus enemigos, que éramos nosotros cuando éramos pecadores, nosotros podemos alcanzar a toda la humanidad con amor. Podemos amar a las personas que quizás no viven el estilo de vida que como cristianos creemos que está en armonía con la Biblia. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. No tenemos nada de lo que jactarnos. Descansamos en su amor. Aquí nos encontramos con otro aspecto. Sin embargo, en la ética cristiana, respetamos a los demás. La libertad de elección. La ética cristiana nos llama a amar, no a odiar. Debemos recordar que el amor acepta al otro, aunque haya ocasiones en las que no esté necesariamente de acuerdo con su estilo de vida. Como cristianos, no podemos estar de acuerdo, basándonos en las enseñanzas de las Escrituras. Vamos a profundizar en ello hoy. Como cristianos, no podemos afirmar un estilo de vida que no esté en armonía con las Escrituras, pero podemos aceptar el hecho de que las personas son libres de tomar sus propias decisiones, son libres de vivir la vida que deseen. Pero eso no significa que aprobemos ese estilo de vida. En este debate,
Es importante separar nuestra compasión por los demás de su comportamiento o acciones que no están en armonía con la voluntad de Dios. La finalidad de la Iglesia es transformar la cultura, no ser transformada por la cultura. El propósito de la Iglesia es cambiar la cultura, no ser cambiada por la cultura. El propósito de la Iglesia es moldear la cultura, no ser moldeada por la cultura. La Biblia es muy clara en cuanto al poder transformador de la gracia de Dios para moldear la cultura a través de los creyentes. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, el segundo versículo. No os conforméis a este mundo. Me gusta cómo lo dice la versión inglesa Phillips. Dice, no dejéis que este mundo os apriete en su molde. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? Por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Pablo dice, no se conformen a la cultura de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Pablo nos invita a salir y cambiar la cultura, nos invita a salir y ser luces en este mundo de tinieblas. De hecho, eso es exactamente de lo que Pablo habla en Filipenses 2. Habla de que seamos luz en un mundo de tinieblas. Veamos Filipenses 2, verso 15. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Fíjese en que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sé un agente de transformación. En segundo lugar, Filipenses 2 nos invita a ser luces en un mundo de tinieblas. Luces en un mundo de tinieblas. Si caminamos en la luz como Jesús está en la luz, caminamos en la verdad de su palabra. Porque recuerden lo que dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que es la palabra de Dios la que nos permite distinguir entre la verdad y las mentiras de Satanás. El amor dice la verdad. No podemos decir que amamos a otro individuo y mentirle a la vez. De acuerdo con Juan 8, versículo 44, Satanás es el padre de las mentiras, y ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2, versículo 21. El amor se regocija en la verdad. Primera de Corintios 13, versículo 6. Así que lo más amoroso que podemos hacer es compartir la verdad de la palabra de Dios. Y cuando compartimos la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios presenta la sexualidad humana en toda su belleza. Y la verdad de la palabra de Dios nos advierte claramente contra la desviación de ese plan original. Así que sigamos lo que dicen las Escrituras sobre la sexualidad humana. Tomemos nuestras Biblias y volvamos a Génesis, el primer capítulo, Génesis, capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 encontramos la base misma para entender la sexualidad humana al completo. En Génesis 1, versículos 26 y 27 leemos, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, el versículo 27 es un versículo clave. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Él los creó. Luego Dios los bendijo. Versículo 28, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad los peces del mar, las aves de los cielos, y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fíjense que en el versículo 27 dice que Dios creó al hombre en el libro del Génesis. En Génesis 1 hay dos palabras para crear. En hebreo, una de estas palabras es la palabra asá,
Ahora bien, asá se utiliza varias veces. Puede usarse para lo que crea Dios, pero también puede usarse para lo que crea el hombre. Cuando tú asá algo, es decir, cuando lo creas, normalmente lo creas de otra cosa. Sin embargo, bará es otro caso distinto. La palabra bará tiene que ver con el acto soberano divino de Dios. Cuando Dios bará algo, es cuando Dios crea algo a partir de algo que no existía. Él es quien da forma, quien moldea, quien crea. Es un acto de soberanía divina. Por tanto, es algo que solo Dios puede hacer en un acto soberano divino. Según las Escrituras, Dios creó al hombre y a la mujer. Lo hizo por dos razones. En primer lugar, ¿se ha fijado en el texto? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Son el hombre y la mujer juntos, en la experiencia de ser una sola carne, lo que revela la magnificencia de la imagen de Dios, la amplitud de su imagen, la profundidad de su imagen, y revela su magnífico amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ese amor se manifiesta más plenamente cuando un hombre y una mujer creados a imagen de Dios viven la experiencia de ser una sola carne, entregándose el uno al otro en amor sacrificial, como Cristo hizo por nosotros. Así que, la primera razón por la que Dios creó al hombre y a la mujer, dos sexos distintos y separados, es para revelar la imagen de Dios en la perfección del amor que se tienen el uno al otro. La segunda razón se ve cuando dice, fructificad y multiplicaos. Eso quiere decir propagar o repoblar la raza humana. Las relaciones sexuales de hombre con hombre y de mujer con mujer son antinaturales y son una violación del orden divino que Dios dio en el libro del Génesis. Jesús también afirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo encontramos en Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6. Jesús respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Jesús se remite a la creación, que es la piedra angular, el fundamento, de toda la sexualidad humana. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De nuevo encontramos a Jesús, reafirmando la historia de la creación de la relación entre el hombre y la mujer, unidos en el matrimonio. Esto es un vará. Es algo que Dios ha hecho en su soberanía divina. Ahora bien, los promotores del matrimonio entre personas del mismo sexo proponen algo totalmente distinto. Proponen la unión entre dos hombres o dos mujeres. Esto niega las claras diferencias biológicas, fisiológicas y psicológicas que existen entre hombres y mujeres, para las que encuentran su unión o complemento en el matrimonio. Niega la realidad de la unión entre marido y mujer y que de esa unión sagrada de amor y sacrificio propio nacen los hijos. Genéticamente, los hombres y las mujeres son diferentes. A lo largo de la Biblia, por un lado se resalta esta idea de desviación del plan de Dios, y por otro lado, se resalta el concepto de fidelidad verdadera entre un esposo y una esposa. Se resaltan y se contrastan, y a menudo se encuentran enfrentados. Esto lo encontramos también en el capítulo 19 del Génesis. Génesis 19 cuenta la historia de Lot, y a la vez cuenta la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad tuvo que ver en su destrucción. Algunas personas dicen, bueno, Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque eran inhóspitas. Eso es parcialmente cierto. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque hubo violación e incesto. Y eso también es parcialmente cierto. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, dicen algunos, porque eran una fuente de injusticia. Así es. Fueron destruidos. Pero no se puede ignorar la homosexualidad. No se puede escoger solo la falta de hospitalidad que ciertamente iba acompañada de piedad secular y del materialismo.
incesto y violación, por supuesto. Pero no se puede dejar de lado la idea de que fueron destruidos por desviarse del plan de Dios. Me gusta lo que Martín Lutero dice en un libro escrito por Ewald Plass, titulado What Luther Says. Se trata de un comentario sobre Génesis 19. Permítanme citar a Lutero. Esto es lo que él dice. El vicio de los sodomitas es de una enormidad sin igual. Se aparta de la pasión y el deseo que Dios sembró en la naturaleza, según los cuales el hombre siente un deseo apasionado por la mujer. La sodomía, o, podría decirse, la homosexualidad, desea algo totalmente contrario a la naturaleza. Por eso, cuando Lutero habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla de la homosexualidad. Hombre con hombre, ardiendo de pasión, el uno por el otro. En el contexto de Génesis, capítulo 19, en toda la Biblia, tenemos claro que Dios ha creado al hombre y a la mujer en una relación amorosa. Las escrituras son claras. Hay mucha gente que mira a la sociedad, a la cultura, a lo que sucede a su alrededor para dar forma a sus valores. Pero las escrituras son claras en lo que a la formación de nuestros valores se refiere. En la Biblia, en el libro de Levítico, Dios esboza los principios de vida para su pueblo. Y al llegar al capítulo 18 de Levítico, nos encontramos con lo que algunas personas llaman el código de pureza. Está ahí, en el capítulo 18 de Levítico. Vamos a ver juntos el capítulo 18 de Levítico. Ahora bien, este código de pureza también trata de normas morales y éticas, no solamente de la ley ceremonial, y se lo mostraré en breve. El contexto habla de adulterio, de idolatría y de depravación sexual. Levítico 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ahora bien, ¿qué mandamiento es ese? No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Es el séptimo mandamiento sobre el adulterio. Así que ahí tiene un mandamiento. No creo que nadie argumente que eso es ley ceremonial. Versículo 21. No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Qué mandamiento es ese? El primero y el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, esculpida a Moloc, ni profanarás el nombre del Señor tu Dios. Así que aquí vemos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, el séptimo mandamiento. Luego dice el versículo 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Ahora, note que es una abominación para ambos hombres. Así que aquí hay dos hombres que están unidos juntos, y dice, no te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Ahora bien, ¿era esto simplemente un código de pureza? Bueno, ya he mostrado que estos versículos se relacionan con los mandamientos. Así que no podría tratarse simplemente de un código de pureza o santidad. Incluye esos elementos, pero también se trata de normas morales y éticas. Pasemos a Eckhart Mueller. Dr. Eckhart Mueller escribió un libro sobre la homosexualidad, las escrituras y la iglesia. El Dr. Mueller fue durante muchos años uno de los subdirectores del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Escribió este libro en inglés titulado Homosexuality, Scripture and the Church, que analiza cada uno de estos pasajes de la Biblia. Y quiero leerles lo que dice sobre Levítico. Es cierto que en el contexto más amplio encontramos términos que se refieren a la pureza, la santidad y la idolatría. Aún así, cabe preguntarse si estas referencias limitan o no la advertencia contra la homosexualidad únicamente a situaciones específicas. Queda claro que esta restricción no tiene cabida. En primer lugar, estos dos textos describen y condenan la actividad homosexual masculina. No se mencionan excepciones.
Es evidente que se oponen a cualquier actividad homosexual. Sin embargo, es muy probable que incluyeran el lesbianismo. Así que aquí tenemos a un reputado erudito del Instituto de Investigaciones Bíblicas de los Adventistas del Séptimo Día, que habla muy claramente y explica que esta prohibición contra la relación sexual entre dos hombres que se encuentra en Levítico 18 es mucho más que simplemente un código de santidad para un pueblo antiguo, como parte de la ley ceremonial. También tiene que ver con la ley moral de los 10 mandamientos. En efecto, el código de santidad no es solo para un pueblo antiguo. Sus principios fundamentales nos ayudan a definir la verdad sobre la sexualidad humana. Ahora, ¿qué pasa con la idea de que algunas personas creen que nacieron con un gen homosexual? ¿Cómo lidiamos con eso? Muchos dicen, mira, esta es la forma en que Dios nos creó. Así nos hizo Dios. Somos así. Nosotros tenemos predisposiciones genéticas hacia esto. Y así, algunas personas son heterosexuales, otras son homosexuales, y otras son transgénero. Es la forma en que fuimos creados. Hay un artículo fascinante en una revista llamada Nature sobre la investigación realizada por investigadores de Harvard y el MIT. El título del artículo en inglés es No Gay Gene. Tras estudiar a más de 400,000 personas, los investigadores concluyeron que no existe un único gen gay. Ahora bien, explicaron que puede haber una combinación de genes que pueden contribuir a la homosexualidad o al lesbianismo. Pero también dijeron, lo que me resulta fascinante, que eso puede ser cierto entre un 8 y un 25% de las personas. Dicen que entre el 8% y el 25% de las personas con tendencias homosexuales pueden tener estos deseos debido a una combinación de genes. Los otros factores podrían ser ambientales. Podría deberse a ciertas cosas que sucedieron en su infancia. También podría haber factores sociales que contribuyan a ello. Asumamos, sin embargo, que algunas personas nacen con tendencia al lesbianismo o con tendencia a la homosexualidad. Debo señalar que además se han realizado algunos estudios fascinantes sobre gemelos idénticos. Ahora bien, si tiene gemelos idénticos, es de esperar que tengan la misma disposición genética, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que algunos de estos gemelos idénticos, en un pequeñísimo porcentaje, tengan tendencias LGBTQ+, y otros no? Si son genéticamente iguales, cabría esperar que ambos tendrían las mismas tendencias. Pero lo que indica la investigación no es eso. Sencillamente no es así. Pero supongamos que algunas personas nacen con tendencias opuestas. Pensemos en personas con tendencias homosexuales, en el contexto y ámbito de las relaciones sexuales. ¿Hemos de entender que eso es necesariamente la voluntad de Dios? Supongamos que hay un hombre que nace con una pasión y deseo sexual hacia las mujeres, y supongamos que a ese hombre le cuesta mucho controlar esos deseos sexuales. ¿Significa eso que esas tendencias son la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con una persona que nace con propensión al alcoholismo o a las drogas por alguna predisposición genética? ¿Está eso en armonía con la voluntad de Dios simplemente porque alguien nació con una tendencia hacia algo? La verdad del asunto es que recordando lo que David dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con vidas rotas. Todos tenemos una naturaleza humana caída. Todos tenemos propensiones al mal que no están en armonía con la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Algunas de esas propensiones se dan en algunas personas por muchas razones desconocidas. Y quiero decir aquí muy claramente que no entendemos todas las razones de las relaciones LGBTQ+. No entendemos que son complejas. Pueden tener algunas razones genéticas, pueden tener algunas razones sociales, pueden tener algunas razones ambientales. Es una situación muy complicada y compleja. Y de nuevo, quiero enfatizar que tendemos la mano con amor a todos los seres humanos. Aceptamos a los seres humanos, pero como cristianos basados en la palabra de Dios, no podemos aceptar su comportamiento. Volvamos atrás.
¿Qué pasa con estas propensiones que son el resultado del pecado? Como he dicho ya, cada uno de nosotros tiene estas propensiones. Pero déjenme decirles algo. Hay noticias increíblemente buenas. Hay buenas noticias para cada propensión que cualquier ser humano pueda tener. Miren 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. He aquí la increíble y buenísima noticia. Veamos 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevas creaciones. Se trata de Jesús, que habló y se formaron los mundos. El Jesús que habló y se cubrió la tierra de vida, de hierba, de plantas en flor, de árboles frutales que dieron sus exquisitos frutos. El Jesús que habló y creó el sol, la luna y las estrellas. Si una persona está en Cristo, es una nueva creación. El poder de Jesús puede hacernos nuevos. Donde abunda el pecado, cualquiera que éste sea, sobreabunda mucho más la gracia. Jesús, en su gracia, en su poder, puede hacernos nuevas criaturas. Hay esperanza. Hay esperanza para el joven que tiene deseos sexuales y los ha expresado fuera del matrimonio. Hay esperanza para el hombre que ha cometido adulterio y ha tenido pasiones que no puede controlar. Hay esperanza para las personas que tienen relaciones LGBTQ+. Hay esperanza. Y esa esperanza está en Jesucristo. Esa esperanza está en el poder de Cristo. Esa esperanza está en la gracia de Cristo. La gracia de Cristo nos perdona. La gracia de Cristo entra en nuestra vida y nos cambia. Nos hace nuevas creaciones en Jesús. De hecho, el apóstol Pablo habla del poder, del increíble poder de la gracia en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Aquí, Pablo habla del increíble poder de la gracia divina de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Primero da una advertencia y luego nos da muchísima esperanza. Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios. Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del sagrado vínculo del matrimonio. Los fornicarios, un marido, un adúltero que deja a su mujer y sale y tiene relaciones con otras mujeres que no son su mujer. Los jóvenes que viven juntos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, de ustedes, así eran algunos de ustedes. Pablo habla a la iglesia de Corinto, una iglesia que vivía en una sociedad inmoral e impía. Él dice, así eran algunos de ustedes eran fornicarios, eran idólatras, ladrones, codiciosos, ebrios, se desviaban del plan de Dios sobre la sexualidad, como los homosexuales, pero fueron lavados. ¿Qué significa eso? Fuiste lavado. Pasaste por el agua del bautismo. Fuiste limpiado. Por la gracia de Cristo. Te confesaste. Te arrepentiste. Dios te cambió. Fuiste lavado. Fuiste santificado. ¿Qué significa ser santificado? Significa que eres hecho santo. Significa que has sido apartado para Dios. Fuiste santificado. Fuiste justificado. En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas son las increíbles buenas noticias. Sean cuales sean las tendencias que hayamos heredado o cultivado debido al quebrantamiento de nuestras vidas, seamos quienes seamos, heterosexuales u homosexuales, la gracia de Cristo puede transformarnos. Ellen White hace una maravillosa declaración sobre este mismo punto en el libro Ministerio de Curación. Ministerio de Curación, página 131. Los que ponen su confianza en Cristo, ¿dónde ponen su confianza? ¿Dónde? Quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos. Fíjense en esa afirmación. ¡Qué esperanza! No hay pasión, ya sea heredada o cultivada, que no podamos vencer en Jesucristo.
Cualesquiera que sean nuestras tendencias heredadas o cultivadas al mal, podemos vencer mediante el poder que Él está dispuesto a impartir. Escuchen este fragmento de El deseado de todas las gentes, página 625. Hay esperanza. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas, fíjense, subráyenlo, rodéenlo con un círculo, todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. He aquí otra declaración. El hogar cristiano. Página 185. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús eleva. Así es. El poder de Dios puede transformar todas nuestras tendencias heredadas y cultivadas, porque hay poder en el Evangelio, hay poder en Cristo. Escuche bien, hay poder en Jesús. La Biblia es clara en que las tendencias LGBTQ no están en armonía con la voluntad de Dios. A lo largo de la epístola a los romanos, Pablo habla de lo perdida que está la humanidad. En Romanos 1, Pablo habla del hecho de que los gentiles están perdidos. En Romanos 2, habla del hecho de que los judíos están perdidos. En Romanos 3, explica que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que hay salvación en Cristo, justificación por la fe, según Romanos capítulos 4 al 6. En Romanos 7, Pablo pasa por una gran lucha, pero en Romanos 8 se da cuenta de que no hay condenación en Cristo Jesús, y el pecado ya no lo controla. Ya no nos controla porque ya no nos domina el pecado. Somos libres en Jesús en el contexto del plan de salvación. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo aborda todo este concepto de la sexualidad humana. Romanos 1. Ahora, recuerden, esto aparece en el contexto del libro de Romanos, cuyo foco es exaltar la cruz de Cristo, exaltar la justificación por la fe, exaltar el poder del Evangelio para transformar la vida. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Pablo debe mostrar la supremacía de Cristo. Tiene que mostrar lo perdida que está la humanidad. Así que en el capítulo 1, él se centra en lo perdido, vil y malvado que es el mundo de los gentiles. En Romanos, capítulo 2, señala que los judíos, aunque tienen los oráculos de Dios, aunque tienen los profetas de Dios, los han desobedecido. Señala que toda la humanidad está perdida. Debe centrarse en eso en los primeros capítulos para llegar a la necesidad de nuestra salvación y justificación por la fe. Así que aquí en Romanos, capítulo 1, Pablo está catalogando los pecados del mundo de los gentiles. Y en Romanos 1, versículo 26 en adelante, él dice: por esta razón Dios los entregó a viles pasiones, pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten que él habla de hombres que dejan la relación natural con la mujer. ¿De dónde viene esa expresión? Si volvemos al versículo 25 y anteriores, veremos que Pablo está hablando de la creación. Entonces, la relación natural en el orden de la creación es que un hombre y una mujer se casen. Pero él dice que los hombres cambiaron la relación natural. Así que esto es antinatural según Pablo. Miren lo que dice aquí en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que en la creación, Dios crea al hombre y a la mujer en un acto soberano divino. También me interesaba saber qué comenta al respecto la Biblia de Estudio de la Universidad Adventista de Andrews. Esta Biblia tiene comentarios sobre cada uno de estos pasajes en las Escrituras y sobre Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. La Biblia de Estudio de la Universidad de Andrews fue elaborada por un grupo de eruditos de la propia universidad
que son especialistas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y me preguntaba, ¿cómo explicaron estos expertos Romanos 1, 26 y 27? Dice, estos versículos condenan las actividades homosexuales. La sexualidad antinatural, sin embargo, va más allá de los comportamientos homosexuales. Eso ya lo hemos señalado. El Nuevo Testamento solo sanciona la relación monógama entre hombre y mujer. Condena como pecaminosa toda otra forma de actividad sexual, ya sea homosexual o heterosexual. Así que, la Biblia de Estudio de la Universidad de Andrews deja muy claro que estos versículos se refieren a la homosexualidad, a las relaciones entre hombres. También ha salido un nuevo comentario bíblico que realmente recomiendo, es el comentario bíblico de Andrews. Es un resumen. Hay un volumen sobre el Antiguo Testamento y otro sobre el Nuevo Testamento. Y de nuevo, los eruditos de la Universidad de Andrews lo editaron. Me interesó saber lo que dice sobre Romanos 1. Permítanme leerles el comentario de estudio del Nuevo Testamento de la Universidad de Andrews, elaborado por algunos de los principales eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me limito a leer su comentario. La conducta sexual entre personas del mismo sexo se convirtió para Pablo en la principal prueba de la pecaminosidad de los gentiles. A diferencia de los que aprobaban e incluso alababan la conducta sexual entre personas del mismo sexo en el mundo griego y romano, los judíos consideraban unánimemente que tal conducta iba en contra del orden natural de la voluntad de Dios. Cualquier sugerencia de que Pablo, si escribiera hoy, hubiera atemperado sus palabras al enfrentarse a una pareja del mismo sexo, monógama y fiel, o a la evidencia de la orientación homosexual como predisposición genética, carece de fundamento. Las leyes levíticas contra la conducta sexual entre personas del mismo sexo, con un hombre asumiendo el papel de la mujer, confirmaron su posición. La acusación de Pablo en Romanos 1 incluye a las mujeres implicadas en conductas sexuales antinaturales entre personas del mismo sexo, que eran bien conocidas entre los griegos. La condena de Pablo se centra en la conducta sexual entre personas del mismo sexo. Dicha conducta es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre está sujeta a la tentación, ya sea momentánea o crónica, y siempre se remedia confiando en Cristo por medio de la fe, con el fin de resistir y vencer el mal. ¿Qué poder tiene el Evangelio de Cristo para transformarnos? Y ese es realmente el punto que Pablo quiere transmitir en Romanos, que a través de la gracia de Cristo podemos ser perdonados. A través del poder de Cristo podemos ser transformados y ser nuevas criaturas. Puede recorrer las Escrituras y ver este contraste entre los valores bíblicos y los valores de nuestra cultura que tratan de moldearnos, de transformarnos. Queda clara la posición bíblica sobre el matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que experimenten la intimidad en una relación monógama en los sagrados confines del matrimonio. Cualquier intimidad sexual fuera del matrimonio es una violación de la ley de Dios. Las relaciones homosexuales son antinaturales, pecaminosas, y no están en armonía con la ley de la creación y la ley moral de Dios. Ahora bien, me han preguntado, ¿ha hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día una declaración basada en estos conceptos, principios y verdades bíblicos que usted está repasando hoy? Pastor Finley, pregunta a alguien, ¿por qué la Iglesia Adventista no hace una declaración pública? Bueno, la buena noticia es que sí que lo ha hecho. La Iglesia Adventista ha sido una firme defensora de las relaciones positivas y amorosas dentro del contexto del matrimonio. A lo largo de su historia, ha dejado claro que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, tal como lo define la Biblia, son una violación de la voluntad de Dios. Quiero leerles algunos extractos de la reciente declaración de reafirmación de la Iglesia. Recientemente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día publicó una declaración de reafirmación, así que permítanme leerles algunos fragmentos para que no les quede ninguna duda de cuál es la posición de la Iglesia Adventista en este asunto. Afirmamos sin vacilación nuestra posición tal y como se expresa en las creencias fundamentales de la Iglesia. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer,
en amante compañerismo. Dios instituyó el matrimonio como una unión basada en el pacto realizado entre dos sexos, el masculino y el femenino, física, emocional y espiritualmente. En la Biblia se les define como una sola carne. La unión monógama en el matrimonio de un hombre y una mujer es el único foco moralmente apropiado para la expresión sexual íntima, ya sea genital o relacional. Rebajar este ideal de cualquier manera sería lo mismo, o sería equivalente a rebajar el ideal celestial. A continuación, la declaración describe el hecho de que la homosexualidad es realmente una perturbación y una manifestación de la raza humana caída. Permítanme leerles la siguiente parte de la declaración. La homosexualidad es una manifestación de la perturbación y la ruptura de las inclinaciones y relaciones humanas causada por la entrada del pecado en nuestro mundo. Aunque todo el mundo está sujeto a una naturaleza humana caída, también creemos que, por la gracia de Dios, y con el apoyo y ánimo de la comunidad de fe, un individuo puede vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Hay un aspecto importante de esta declaración que realmente quiero enfatizar. Sostenemos que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, son amadas por Dios. No señalamos a ningún grupo para el escarnio o la burla, y mucho menos para el abuso, ni aceptamos que nadie lo haga. Sin embargo, la palabra de Dios trasciende el tiempo y la cultura y no permite un estilo de vida homosexual. La oposición de la Biblia al matrimonio entre personas del mismo sexo está anclada en el plan de Dios en la creación. Así que la oposición de la Biblia a estas uniones o matrimonios del mismo sexo está basada en el plan de Dios. ¿Dónde? En la creación. Lo encontramos en Génesis 1, forma parte de la legislación divina. Lo encontramos en Levítico y en Primera de Corintios. Dice de forma explícita que el matrimonio es una relación permanente, monógama y heterosexual instituida por Dios. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido muy clara al respecto. Debemos, sin embargo, hacer una distinción entre la tendencia LGBTQ+, y la práctica. Cada uno de nosotros, a causa del efecto que produce el pecado, tiene ciertas pasiones, deseos, orientaciones. Pero, por la gracia de Dios, podemos elegir no actuar en consecuencia. Así que tener la orientación no justifica la acción. Puede que, debido a los efectos del pecado, yo tenga una predisposición a enfadarme con más facilidad que otra persona. Pero por la gracia de Dios, puedo cambiar. Así que porque alguien tenga una predisposición para algo, ese alguien puede tener una pasión producto de su genética, o debido a lo social, al medio ambiente, debido a las cosas que hayan sucedido en su juventud. Puede tener una pasión por la sexualidad fuera del matrimonio, un hombre por una mujer. Pero que tenga esas pasiones e impulsos no significa que debe actuar en consecuencia. Puede hacer una elección positiva para que la gracia de Dios cambie su vida. Lo mismo ocurre con las relaciones LGBTQ+, con la orientación, las tendencias o los deseos LGBTQ. Puede que la orientación o tendencia forme parte de nuestro ser, pero la gracia de Dios es mayor. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo avanzamos a partir de aquí? ¿Qué aprendemos de la Biblia sobre la sexualidad humana? Creo que hay al menos 5 cosas. Primero, Dios ha creado a todos los seres humanos a su imagen. Debido a la caída y al pecado, todos tenemos tendencias y propensiones hacia el mal. Esa es una conclusión. En segundo lugar, Dios nos llama a amar, no a odiar. La ética cristiana nos llama a ser compasivos, respetuosos y a aceptarnos unos a otros. 3. Amar no significa que aprobemos un estilo de vida que no esté en armonía con la voluntad de Dios. Lo más amoroso que podemos hacer es compartir la asombrosa gracia de Cristo que perdona nuestro pasado, transforma nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. 4. El estilo de vida LGBTQ no está en armonía con la Biblia, y según las Escrituras, se desvía de la voluntad de Dios y es pecado. 5. Por la gracia de Dios, cada uno de nosotros puede experimentar una nueva vida en Cristo. Jesús.
nos invita a tender la mano a los que nos rodean. Rotos y caídos en el pecado, a darles la mano, como hermanos y hermanas en Cristo, nos llama a compartir, en tono amoroso, la verdad de la palabra de Dios, con bondad y compasión, reconociendo que si un hombre o una mujer están en Cristo, son nuevas criaturas. Reconocemos que la gracia de Dios, el poder de Dios, es mayor que cualquier pecado. No hay pecado del que la gracia de Dios no pueda librarnos. Por su gracia y por su poder, abracémonos y amémonos los unos a los otros, y amémonos lo suficiente como para compartir la verdad de la palabra de Dios, para orar juntos, para compartir juntos las verdades divinas de las Escrituras, y para ver cómo cada uno de nosotros nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, cómo te agradecemos que haya luz en el camino, cómo te damos gracias por la palabra del Dios vivo, cómo te damos gracias por Jesucristo, cómo te agradecemos que a través de tu poder y por tu gracia, nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas, podemos ser nuevas criaturas. Te damos gracias porque Jesús es más fuerte que cualquier propensión heredada o cultivada, y que a través de Cristo, que venció toda tentación de Satanás, nosotros también podemos ser vencedores. Y te alabamos por eso, en el nombre de Jesús. Amén.